¿Listo? Bien. Bueno, ahí pueden ver el MATLAB, ¿verdad? Donde yo estoy. Sí se ve. ¿Sí, no? Bien. Buenísimo. Primero voy a comenzar con MATLAB, pero Martina voy abriéndolo en Octave. Si tiene algún inconveniente me dices, igual ahorita yo lo voy a hacer en Octave también. Bien, vamos a abrir acá rápidamente. Mm. Bueno, estamos todos en el mismo lugar, ya abrieron su MATLAB y el archivo y todo, ¿lo abrieron? ¿Están todos aquí? Por acá sí. Bien, buenísimo. Como pueden ver, yo tengo el while es la parte principal, ¿sí? Del while se va a llamar las otras funciones. No se preocupen, yo se lo voy a ir explicando poco a poco, esto no tienen que programarlo. Les voy a mostrar cómo funciona antes de ponerme a explicar todo el código. ¿Está bien? Digamos, yo lo programé de tal forma que ustedes pasen a utilizarlo. ¿Sí? Que tengan que hacerle solamente dos o tres cambios sencillísimos, dependiendo de qué ecuación quieran utilizar, pero ya les voy a explicar cómo se hace. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer primero es ejecutar el código, ¿verdad? Aquí recuerden darle en Change Folder, o sea, cambiar folder. Y bueno, les va a aparecer este pequeño menú. ¿Está bien? Dice, traté de hacerlo bastante interactivo. Entonces, le da los tres métodos para utilizar, limpiar pantalla cuando se le llene mucho, ahorita van a ver que se empieza a llenar todo esto. Y una quinta opción que es salir. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a utilizar un ejemplo que estaba en las diapositivas de Ulises. Y ya les voy a mostrar dónde está eso. Está aquí donde dice función, en la línea 117 en mi MATLAB. ¿Sí lo ven, no? Vamos a abrirlo. Va a aparecer esta partecita acá. ¿Sí? Esta partecita. Entonces, la función, recordemos que para el método, por ejemplo, de punto fijo, se hacía un despeje sencillo de nuestra ecuación. En este caso, nuestra ecuación es el exponencial L de la menos x menos x. Recuerden que esa era nuestra función en el ejemplo de Ulises, ¿verdad? Si hacen un despeje sencillo, despejan la x, les va a quedar que el g de x es el exponencial de menos x. ¿Sí? Eso es lo que hemos programado acá. Digamos, lo que hemos escrito. Es decir, que si ustedes quieren utilizar otra ecuación, cualquiera, la escriben acá, esa ecuación, y nada, ustedes en un papelito agarran y hacen el despeje y escriben su g de x en esta línea. ¿Sí? Eso es todo, en este lugar. No, el resto lo dejan igual. Este g lo dejan quietico, el f lo dejan quieto, solamente cambian acá. Esto y esto, para el punto fijo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Ustedes entran acá y dicen, por ejemplo, bueno, tenemos ese ejemplo. Vamos a utilizar el punto fijo, la opción número 1. ¿Está bien? Ahora le va a pedir los parámetros de entrada. ¿Sí? Es decir, va a pedir nuestro x0, nuestra condición inicial, por ejemplo, 0. El error mínimo que uno quiere, por ejemplo, 0.01. ¿Sí? Y la cantidad de iteraciones que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, yo quiero 20 iteraciones. ¿Sí? Me va a arrojar esto acá, esta tabla. Me va a arrojar las iteraciones, las raíces y los errores respectivos. ¿Sí? En cada iteración. Ya depende para lo que ustedes lo quieran utilizar, pues escogen uno u otro resultado. Ya es, digamos, es a criterio de cada uno. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el resto de métodos. Simplemente colocan la opción 2 y le piden lo mismo. ¿Está bien? Le pide condiciones iniciales, por ejemplo, el error, cantidad de iteraciones, y le va a arrojar, en este caso, arrojó 4 iteraciones. ¿Está bien? Y así, el último método es parecido. Es parecido. En el último método lo que va a hacer es pedirle un valor extra, que fue el que explicó Ulises, que es el x sub menos 1, ¿verdad? Hagámoslo rápidamente. Por ejemplo, acá, no, puede ser, no sé, dejémosle, está bien, 0, por ejemplo, 0.1,
el error mínimo, y bueno, bien. Entonces, así lo pueden manejar. Como pueden ver, nuestro programa no se ha cerrado en ningún momento, o sea, no ha tocado volver aquí a ejecutar y no sé qué, no ha tocado hacer nada de eso. Ahora les explico cómo es eso, que en realidad es muy sencillo. Eso es todo. Ahí, si uno quiere limpiar la pantalla, la opción 4 y 5 para salir. Bien, eso es todo. Ahora, les voy a explicar cómo funciona, digamos. Quedó para que lo utilicen, ¿sí? Eh, para que jueguen con eso, pues. Ya sabemos que si quieren cambiar de ecuación, solamente en nuestra función f igual a función esto, ¿verdad? Aquí, en esta partecita, cambian su g de x y aquí cambian su f, la función, pues, la ecuación. Bien. Hasta ahí todo es bien, ¿no? Digamos. En principio, ya podrían hacer ejercicios con punto fijo, con este código, ¿verdad? ¿Alguien está bien? ¿Alguien se perdió? ¿O se entendió bien, digamos, lo pueden utilizar, digamos, en punto fijo hasta el momento? Sí, se entendió perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos, entonces les voy a explicar cómo es esta cuestión aquí en mi bloque principal. Entonces, como pueden ver, yo había hecho un menú que simplemente coloqué múltiples disk, ¿sí? Que es solo para desplegar un texto. Solamente fue eso. Lo escribí aquí a mano todo común y corriente. Acá lo que se coloca es la selección que me va a tomar esa opción, ¿sí? Que yo le di, 1, 2, 3, 4, 5, u otra, pero si hay otra opción, entonces, eso no lo probé. Si hay otra, si colocan otra opción que no está entre 1 a 5, simplemente se va a volver a ejecutar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo coloco un condicional que digo, si la selección es por encima de 5 o es menor o igual a 0, como no es ninguna de las opciones que están acá arriba, entonces simplemente me va a volver a ejecutar el código otra vez, o sea, me va a volver a botar el menú, ¿sí? Ya está. Ah, perdón, me perdí. Claro, que yo coloqué de nuevo los dis y selecciono una opción entre las 5 disponibles. Hasta ahí todo normal. Colocamos otro condicional, que es para tomar en este caso la de punto fijo, que es la selección número 1. Desplegamos otro menú acá. Digamos, eso no es lo importante. Acá es donde estamos tomando nuestros parámetros de entrada, x0, el error estimado o el error mínimo que uno quiere calcular y un número de iteraciones máximo, ¿sí? Eso va a gusto de cada quien, como ya sabemos. Lo que hacer acá es llamar a nuestra función punto fijo, la llamé punto fijo, ¿sí? Donde los parámetros de entrada son nuestros 3 valores, pues que empezamos por teclado. Y esto me va a ir a dónde? Esto me va a mandar para este lugar. A ver, ponemos aquí nuestras funciones, y aquí donde dice punto fijo. Abrimos, ¿y qué es lo que hay? Está simplemente que nuestra raíz, ¿sí? En este caso va a tomar la, la raíz de, digamos, nuestra condición inicial. ¿Está bien? Esto ya lo hemos explicado en la clase anterior, por qué hacía yo esta XR igual a la condición inicial, ¿sí? Es solamente para tomarlo como si yo quiero calcular la siguiente raíz, la que yo coloqué de condición inicial es mi raíz anterior. ¿Está bien? Entonces, por eso yo la estoy colocando acá. Esta es mi raíz anterior, yo la redefino. Y bueno, esto es digamos, le coloqué un valor grande para el error, ¿sí? Y la iteración la inicialicé en 1. Esto ya lo hemos explicado en la clase anterior, pero bueno, se las comento de nuevo. Entramos a este while de nuevo, donde se me deben cumplir 2 condiciones, ¿sí? Sí o sí, las 2 condiciones se deben cumplir para que se ejecute ese bucle, que es que el error sea mayor al error estimado, o sea, siempre, digamos, si yo quiero que llegue a un error del 1%, por ejemplo, de exactitud, ¿sí? Entonces, si está por encima de eso, tiene que seguirse ejecutando hasta que esté por debajo de ese 1% o hasta que llegue, bueno, en este caso sería hasta menos del 1%, ¿sí? Y además se me tiene que cumplir que la cantidad de iteraciones sea menor que mi número de iteraciones máximo, ¿sí?
para que se ejecute. Si alguna de las dos no se cumple, pues se rompe el bucle y lo que se tenga de resultado, pues eso es lo que me va a mostrar en pantalla. Bien, en esta sección es donde está el cálculo del error. Aquí en esa sección es donde, en esta de la línea 144, es donde me va a calcular la raíz, o sea, la siguiente raíz. Dice que nuestra condición inicial es como nuestra raíz anterior, y aquí vamos a calcular la nueva raíz. Esta nueva raíz lo que va a hacer es irse a mi función, que llamé función, ¿verdad? Está acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Para bajar un poquito esto, si no se me complica. Y lo va a mandar. O sea, recordemos que se va a nuestro g de x, y esa x va a tomar el valor de nuestra raíz anterior, y va a evaluarse ahí. ¿Sí? Se va a evaluar ese g de x en esa raíz de condición inicial. ¿Sí? Entonces, se va a ir a la función, pasa como parámetro inicial esa raíz. Aquí este n, que yo lo nombré n1 y n2, simplemente para hacer un condicional acá y diferenciarlo entre lo que es g de x y es donde yo escribí mi función. Como pueden ver acá, yo escribí 1, es decir, que se me va a la g de x. ¿Sí? Yo nombré aquí g. ¿Sí? Estamos, ¿no? Se evalúa en la función que yo escribí y me devuelve eso. Aquí yo lo renombré para no tener dos números diferentes. ¿Sí? Y ese valor es lo que me va a retornar acá, en la línea 144. Lo que hacer luego es simplemente calcular el error, ¿sí? Eso significa que es diferente de 0. La idea es que si es diferente de 0 no se me haga nada, porque si no se me va a ir esto a infinito y pues nada, se me va a crashear todo. Entonces se calcula el error, luego lo que hace es guardar las raíces que se van calculando, los errores y el número de iteraciones se van a ir guardando en tres vectores, ¿sí? Que yo llamé raíz, error, iteración. ¿Sí? Que eso también me lo va a devolver. Ahora lo van a ver. Ese es el método de punto fijo. Digamos, acá está la ecuación que les ha explicado Ulises y el cálculo del error. ¿Sí? Ahora, ese resultado me lo va a arrojar acá. Me va a arrojar el vector raíces, el vector el cálculo de los errores y el número de iteraciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Digamos, ¿se entiende lo que hace esa pequeña función de punto fijo? ¿O alguno tiene alguna pregunta? No, está bien. Si tiene alguna pregunta, bien puedan. De pronto se pierden o algo, porque sé que de pronto puede ser abrumador por la cantidad de líneas de código. Pero bueno. Ya luego lo que va a hacer es, en MATLAB está la función tabla, ¿sí? Perdón, esta yo la creé, ¿está bien? Yo le coloco adentro los vectores que nos acabó de arrojar nuestra función, pero cuando me voy a la función que creé tabla, que es esta, la línea 95, espero que entonces esté en la misma línea, solamente es este pedacito. Este table está en MATLAB, ¿sí? No voy a andar mucho acá, solamente quiero que sepan que de esta forma es como logro generar la tabla en MATLAB, y arriba estarían los nombres de cada columna que está acá, iteración, raíz y error, y bueno, en cada una es los respectivos valores. En Octave, como les he explicado en la clase anterior, para la máquina que lo está utilizando, esto va descomentado, ¿sí? Me imagino que está descomentado. Y nada, es la forma en Notepad para generar la tabla, ¿sí? No quiero mucho andar por acá porque no sé el propósito, pero yo lo utilizo para que se vea mejor los resultados. Bien, digamos hasta ahí. Espero que no haya ningún pierde. Creo que vamos bien. En la sección 2, es decir, la sección 2, la segunda opción, que es la del método de Newton-Raphson,
De nuevo, colocamos el mismo menú, pues, el anterior. No hay nada nuevo acá. De nuevo, pedimos los parámetros de entrada y de nuevo llamamos a una función que uno crea que se llama Newton Raphson. La creamos, ¿sí? La diferencia es simplemente en las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer el cálculo de la raíz, ¿sí? Vamos aquí en la línea 163, en nuestra función Newton Raphson, y es solamente este pedazo, ¿sí? Solamente esto. Solamente esa es nuestra función. De nuevo, aquí el mismo condicional para que se me haga el bucle hasta que alguna de las dos condiciones no se cumpla. El cálculo del error, que aquí hay una pequeña diferencia y es como el contado Ulises, había que sacar una derivada. Yo por eso he creado aquí otra función que se llama derivada. ¿Está bien? Donde solamente el parámetro que va a pasar es nuestra raíz anterior, o mejor dicho, en la primera iteración viene siendo nuestra condición inicial. ¿Sí? Entonces, en la línea 129 está nuestra función derivada. ¿Sí? Que aquí es donde también deben hacer un pequeño cambio. Es decir, ustedes calculan la derivada a mano, ¿verdad? Y la escriben acá. La derivada de la función que vayan a utilizar. Es decir, cuando ustedes quieran utilizar ese segundo método, deben irse en función, cambiar, perdón, el g de x no, cambiar el f, cambiar la función, y adicional irse a derivadas y escribir la derivada de esa función. Nada más tienen que hacer. Solamente eso. Del resto está todo igualítico, está exactamente igual. De nuevo, se calcula el error, perdón, el error no, la raíz en cada nueva iteración, se calcula el error en esa iteración y me devuelve en los mismos vectores, raíz, error, iteración. Y me lo regresa. Aquí es donde está la cuestión de regresar. Me regresa el vector raíz, el vector error, el vector iteración. Igual que en el anterior, o sea, no hay nada nuevo acá. Y aquí sencillamente ocurre igual. Llamo mi función tabla. Dice que eso se vuelve muy repetitivo. O sea, solamente hay que hacer unos pequeños cambios. Y ya está. En nuestra sección 3, en la selección 3 es igual, ¿sí? Igualito. Solamente que vamos a pedir este nuevo parámetro, ¿sí? Que es el x-1. Yo le coloqué x sub m1 solo para tener, digamos, x-1. En fin, tomamos este nuevo parámetro y lo adicionamos acá en nuestra función, en la función secante, ¿sí? La he llamado secante. La adicionamos, miremos que de nuevo los resultados que me arroja los guardo de nuevo en una tabla y me lo envía, perdón, a la función tabla y me lo arroja por pantalla, ¿sí? Y la diferencia es que en esa función secante, es que aquí ya no vamos, ya no, digamos, no tenemos que calcular nosotros la derivada, que era lo que le explicaba Ulises, sino que escribimos esta parte del ejemplo. Aquí iría, a ver, aquí la ecuación sería el f de x evaluado, ¿sí? El f de x sería este, f de x evaluado en x sub i, ¿sí? Y aquí sería multiplicado por una división, ¿sí? Que sería el x menos, el x sub menos 1 menos el x anterior, o sea, el x sub i sobre la función evaluada en x menos la función evaluada en x sub i, ¿sí? Esa es, digamos, en lo que está explicando Ulises, ahí está la ecuación, solamente la he escrito acá. ¿Está bien? Y el resto es ya exactamente igual. El error, lo mismo que en el vector donde están guardando las raíces, los errores y las iteraciones. Y ya está. O sea, aquí nada, esto es solamente para aumentar la cantidad de iteraciones. Y ya está. Digamos, son funciones re pequeñitas, o sea, es muy repetitivo todo. Hay que cambiar solamente un par de líneas, ¿sí? Entre método y método. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. O sea, el código está largo, pero digamos, es muy simple. Entonces, ya saben, cualquier cambio que le quieran hacer es solamente irse a esta función, a esta, escriben su g de x, ¿cómo se llama? La ecuación que están trabajando, y en la derivada, sacar la derivada y escribirla acá. Eso es absolutamente todo. O sea, no hay más.
¿sí? Bueno, nada, aquí en esta última, pues, si al punto les interesa solamente colocar la parte de limpiar, solamente es un CLC, ¿sí? Y la de salir, solamente muestra que ya sale y listo. No hay más nada, pues. Bueno, sale porque aquí la condición ya no se cumple más. Si la opción es 5 y acá tiene que ser diferente de 5, si es 5 ya está, se sale. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué les parece? ¿Está muy complicado? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les muestre o no cómo se maneja el programita? ¿O ya lo pueden trabajar? Mm, Porque hay unos ejercicios ahí sencillos que quiero que hagan, como la otra vez, recuerdan hace 8 días que era un formulario, bueno, igualito, les hice un formulario solamente con algunas cositas. Yo les digo todo. La condición inicial es tal, la ecuación es tal, etcétera, etcétera, y las respuestas, ¿sí? Y hay otras preguntitas ahí que es, digamos, para que ustedes programen ahí, pero chiquitos, en unas líneas, o para que vayan practicando un poquito el tema de la programación. Porque yo sé que aquí, digamos, les proporciono el código y no tienen que programarlo como tal, entonces para que practiquen un poquito el tema de la programación. Pero digamos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Martina tiene alguna pregunta? no, se entendió todo perfecto. ¿Sí? ¿Te funcionó bien el programa? Digamos, ¿funcionó bien? ¿Te generó algún mensaje de error? ¿Algo así? A ¿El ver, ahí me Lotafe fijo. el Lotafe abrió bien? ¿Todo? Porque puedo Mm, cerrar acá y abro Lotafe y lo checamos. Ay, espera que lo cerré. Vale. Eh, lo tengo que abrir desde Octave, ¿no? Sí, O, abre. Mira, te voy a comentar una cuestión acá. Abre Lotafe, donde dice, creo que yo no lo tengo abierto todavía. No lo tengo abierto. Vamos acá, buscamos, ¿verdad? El archivito. Che, Pedro, me parece que estás compartiendo solo la pantalla de MATLAB, ¿puede ser? Pues, no sé, puede ser. A ver, déjame. Voy a volverlo a compartir. Dale. Entonces, a ver. Bueno, fíjense que dos cuestiones. Una es, Pedro les entregó el problema resuelto, prácticamente. Y segundo, fíjense que él hace algo que está muy bueno y es muy inteligente, que es decir, bueno, todas estas funciones son más o menos parecidas, ¿no? Porque el método para hallar los candidatos a raíces por punto fijo, por Newton-Raphson o por el método de la secante, son eh, a grandes rasgos, ¿sí? Muy parecidos. Cambia por ahí la formulita en el medio. Entonces lo que hizo fue aprovechar eso para usar el mismo bloque de código programado para los tres métodos, cambiando esa formulita en el medio, ¿no? Digamos, es como el while es igual, lo que haces después con los valores es lo mismo, lo que cambia es la formulita del medio en la cual aplicas el método en sí, digamos. Y eso está bueno y es algo bastante inteligente a la hora de programar, que es decir, me voy a ahorrar trabajo y no voy a escribir 3 veces algo que es prácticamente lo mismo, sino que lo escribo una y después cambio en el medio lo que haya que cambiar, ¿no? Eh, Eso está bastante bueno. ¿Se ve ahora sí la pantalla de Lotafe? El Lotafe se ve. Ahora sí. Y se ve. Buenísimo. Bueno, nada. Vamos acá, bueno, en sus computadores, perdón. Buscan, eh, yo lo había creado antes un montón de archivitos. Y los tengo que tener en una sola para que quedara más sencillo. Bueno, estás ahí, Martina, ¿verdad? Digamos, ejecutaste el programa, ¿funciona bien? sí. ¿O desde algún error? ¿Ya lo probó o no? Eh, ¿Cómo sería probarlo? O sea, tengo que ir a comando y poner Sí, algo. sí, solamente acá arriba. No, acá arriba le das a ejecutar. A ver. Aquí estoy cerrando alguna cosilla acá para ponerlo como estaba antes. Uy, está muy chiquito, ¿verdad? No, también. A ver, en función, a ver cuál tengo yo acá. La misma. Está bien.
a ver si hay alguna diferencia. Es como me puse a hacer esto, cuentas hace rato y capaz cambiar, no me di cuenta. Bueno, bien, creo que está todo bien. ¿Lo ejecutaste? ¿Funciona? Sí, sí, me anda bien. ¿Te arroja la tabla, todo? Sí, Sí. ¿no? Ah, bueno, buenísimo, ya está, entonces ahí lo tienes. Entonces, eh, ¿alguna pregunta respecto al código, respecto a cómo se usa o lo están usando bien, digamos? ¿Lo ejecutaron, lo jugaron con las opciones o lo están viendo? ¿Le salió algún error de algo o todo bien? ¿Sí, sí se acuerdan cómo cambiar las ecuaciones, el g de x, la derivada, eso, ¿no? A mí las letras que tienen acento no me aparecen. Pero bueno, Las, no le- es un detalle. las letras que tienen acento, que tienen Sí. tilde o algo así. Tilde, tilde. Ah, bueno, no importa, no pasa nada. Sí. No, no, no es importante. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, nada, entonces, como les funciona bien, como veo que no tienen preguntas, si tienen, por favor, háganlas. Pero si, digamos, si pueden manejar el programita, ¿verdad? Que les acabo de pasar. Entonces, solamente quiero hacer unos ejercicios, son como, a ver, son creo que 12 o 13 preguntitas o 10, algo así. Algunos son para usar el método, algunos de los métodos, o sea, uno o dos métodos por vez, y otras eh, son de otra índole, pues. Pero si les está funcionando bien, entonces pueden hacer los ejercicios. Que son poquitos, solamente les coloco 2 ecuaciones extra, nada más. Así que yo imagino que están bien, ¿no? Yo imagino que sí. Entonces les voy a pasar cuáles son los ejercicios. A ver. Ujú. ¿Dónde está? Bien. Entonces, aquí en el PowerPoint, esta primera ecuación fue la que estuvimos trabajando. Esta segunda también la implementó Ulises y aquí yo se la estoy haciendo para que la trabajen. Esta va a estar en el tallercito ese, corto. Y esta yo me alimenté, así que funciona bien. ¿Sí? Eso es todo. Entonces les voy a pasar el tallercito por el WhatsApp. Entran y nada, lo resuelven. No se van a demorar mucho, un ratito tal vez, ahí mientras van jugando con el programita. ¿Sí? No es muy complicado. Así que ánimo. Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir la cuestión. Insisto, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. No se queden con la pregunta.